Bueno, retomando lo que estamos desarrollando en el taller, la parte B3 de definición del espacio real. Recordemos que con anterioridad ya habíamos hecho un ejercicio de cálculo del espacio, pero era una estimación utilizando las técnicas que nos establece Gerchet en la definición del espacio para la superficie estática, la superficie gravitacional y la superficie de evolución. Lo que tenemos que hacer ahora es definir el espacio real considerando ya factores muy puntuales que tienen que ver con el estado, perdón, con el espacio que ocupa la máquina y elementos que deben considerarse para los espacios estáticos dinámicos, los aditamentos, el material y otros factores. El archivo, pues entonces tiene unas instrucciones donde se define qué es lo que se debe hacer. Aquí hay unas consideraciones adicionales. En principio, el manejo de material que hace uso de un recipiente metálico. Aquí se establece que ese recipiente está en los archivos adjuntos en 3D. Voy a mostrarles un momentito para que vean a qué hago referencia. Entonces, en la lista de archivos que van en el modelo, en los modelos 3D está el recipiente y pueden ustedes tomar las medidas. No estoy seguro si las dimensiones de la plantilla y los archivos que van en Sketch, en Visio tengan las mismas dimensiones, pero por favor tengan en cuenta la dimensión que está en SketchUp, que es la dimensión real. Creo que en Visio está mal dimensionada. Entonces aquí fácilmente podemos evidenciar que el recipiente mide 50 de ancho, 0.5 metros, es decir, 50 centímetros de ancho, y si medimos hacia arriba tenemos 40 centímetros, es decir, 0.5 metros de ancho por 0.4 metros de altura. El recipiente pues está en 3D para que lo modelen ustedes cuando hagan su diseño de planta en 3D pues puedan utilizarlo. Lo siguiente sería entonces revisar qué otros elementos necesitamos en las instrucciones. Dice acá que se establece que va a utilizarse ese recipiente y tiene una capacidad de 10 unidades. Además, el control del proceso se utilizará utilizando una estrategia tipo Kanban. Recuerden ustedes que hay unos cálculos que se hacen y se definen unos tamaños de Kanban, entonces aquí ya se está estableciendo eso. Parece que es un problema siempre la definición de la forma como se va a administrar el taller o cómo se va a administrar la producción, pues aquí ya está definido, se dice que se define procesar, perdón, mantener un inventario en proceso al ingreso de 20 unidades y la misma cantidad, 20 unidades a la salida. Es decir, que a la entrada hay 20 y a la salida otros 20, para lo cual se necesitarían recipientes. En este caso, si a cada uno le caben 10, pues necesitaríamos dos recipientes. Luego dice que para el almacenamiento del inventario se utiliza apilamiento simple también. Eso es un elemento importante porque eso me permite establecer, por ejemplo, que yo puedo poner un recipiente sobre el otro. Aquí dice además, obviamente hay una limitante, dice que con arrume máximo de 3 recipientes para cumplir con normas de seguridad establecidas. Recuerden lo de los criterios para la evaluación del diseño. El primero de ellos es la seguridad y la integridad. Y que hablábamos que la integridad hacía referencia en primera instancia a los individuos, a los usuarios, en segunda instancia a los activos y en tercer nivel a los materiales y los productos. Entonces, por eso aquí se hace referencia a esas normas o políticas, puede que no sean necesariamente normas, sino políticas establecidas al interior del taller. Finalmente dice que el espacio para el operario debe cumplir con lo establecido en las normas de la resolución 2400, artículo 9. Ahí en ese artículo dice cuánto es lo mínimo que se debe dejar en espacio libre para movimientos y la actividad de las personas en su actividad productiva. Esa resolución la tienen disponible en el Moodle. Por si no lo recuerdan, en el módulo diseño de planta y en generalidades del diseño de planta, ahí se les dispuso de una serie de documentos técnicos, resoluciones y documentos de soporte. Pues ahí está el decreto 2400 y ahí pueden ustedes buscar el artículo en particular al que se está haciendo referencia en este momento. Bien,
En cuanto a la organización de los talleres, aquí se establece que como son varias máquinas, recordemos nuestro plano original, como son varias máquinas, a esto es a lo que yo le llamo talleres. Este es el taller de R1, taller de R2, R3 y así sucesivamente. Siempre que se haga referencia, por lo menos mientras estén revisando mis documentos, mis videos o me estén escuchando, siempre que haga referencia a disposición de conjunto, entiéndase cómo yo organizo la ubicación y orientación de los recursos que hacen parte de un taller. Entiéndase el taller, el conjunto de recursos similares. Entonces, eso es lo que se establece aquí en el numeral 4, donde se dice que para definir esa disposición debe considerar la ubicación adecuada de los puntos de interrelación entre operario y máquinas, y hay que tener en cuenta que donde yo ubique el operario, por ahí debe ir un pasillo porque el operario debe salir de la actividad laboral, debe dirigirse a otras áreas de la planta o a otras áreas de la empresa. Entonces, donde quede el operario, hay que entender, por ahí va a pasar un pasillo. Lo otro es que se deben también seguir algunas recomendaciones y algunas normas, particularmente también se hace referencia al mismo decreto que estábamos mencionando hace un momento, el 2400, y aquí en el artículo número 12, donde se establece, este artículo hace referencia a la distancia de separación entre máquinas. Entonces, lo que se tiene que hacer es generar la disposición de conjunto, y aquí en esta tabla lo único que tienen que reportar es el largo y el ancho del conjunto para definir el área total. ¿De acuerdo? Ahora, pues el largo y el ancho a veces resulta un inconveniente cuando las formas son irregulares, pero vamos a establecer entonces cómo lo vamos a presentar. Entonces, a manera de ejemplo, desarrollemos el análisis del cálculo de espacio real para una máquina cualquiera de las que ustedes tienen en el taller. Entonces, vamos a revisar en el plano de Visio y de paso, pues hacer una revisión en el 3D de SketchUp, porque en este análisis que ya es muy detallado, es literal ir a campo y hacer la revisión de todos los elementos de diseño de la máquina y las posibilidades de ubicación de elementos adicionales como los recipientes del inventario, y eso depende de cómo se opera la máquina, de qué tipo de digamos, elementos adicionales hay que considerar dentro del espacio de la máquina antes de definir la ubicación. Entonces vamos a hacer un ejemplo con una máquina cualquiera. Por ejemplo, esta máquina que es un taladro vertical. Aquí tenemos las dimensiones, ancho 1,6 y alto 1,6. Entonces, para poder hacer el diseño y el análisis y el agregado particular de esta máquina en cuanto a los espacios, lo que voy a hacer es crear una hoja nueva. Recordar que todo esto está escalado, esto está a una escala, si mal no recuerdo, es 1:100, entonces es conveniente usar la misma escala para tener las proporciones por lo menos de manera visual adecuadas. Voy a verificar la configuración de la escala. En escala de dibujo no tiene escala, entonces vamos a definirle una escala predeterminada, sistema métrico, y la voy a poner en la misma. Entonces quedaría 1:100. Le voy a aceptar. Entonces ahora sí voy a ir al plano y me voy a llevar, copiar, pegar esta maquinita. Voy a hacer una aproximación y aquí empezamos entonces a definir los espacios. ¿Qué tenemos acá en el bosquejo, en el boceto, perdón, en el plano de la máquina en vista superior? No hay evidencia de espacio dinámico, es decir, las líneas punteadas que deberían aparecer cuando, por ejemplo, un componente de estos sale de la máquina. De hecho, aquí hay un elemento saliente que sobresale, pero no se dejó como espacio dinámico. Por supuesto que esto da vueltas. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que tener cuidado con este saliente de la máquina. Podríamos darle una mirada desde el SketchUp a ver cómo se ve para definir a ver si hay algún elemento adicional a que se deba considerar. Esto que estoy haciendo en el SketchUp se supone también debería, si es que es posible, ir al sitio donde está instalada la máquina y hacer esto que hago en el SketchUp, hacer la revisión directamente en la máquina. Preguntarle a los operarios, preguntarle al jefe de planta, ojo, preguntarle al jefe de mantenimiento. Recuerden que hay que hacerle mantenimiento a estos activos, entonces ahí podría aparecer espacio dinámico adicional.
Recuerden que el espacio dinámico es el que no se ve cuando la máquina está apagada, quieta y sin operación, y el dinámico lo habíamos definido que es el que aparece cuando la máquina está operando o cuando el material se está colocando, y no se les olvide que el mantenimiento también debe considerarse. Podría requerir, por ejemplo, que en vista superior, por cuenta de que aquí atrás tiene una tapa, una cubierta, que aquí tiene otra cubierta, se tiene que retirar, pues entonces en vista superior, vamos a ver dónde está, tendría que dejarse el espacio aquí adicional, dinámico, para poder retirar esta tapa hacia atrás. Eso sí, obviamente el jefe de mantenimiento lo corrobora y nos confirma que esa situación debe integrarse. En este caso, pues no vemos evidencia de algo adicional, entonces sabemos que el espacio de la máquina va a ser esto, este cuadradito de 1,6 por 1,6. Podríamos, por ejemplo, intentar algo, voy a ver si se puede directamente acá, o si no, lo hacemos de otra forma. Si se puede, ponerle un rectangulito de algún color, y luego en las convenciones especifico que lo moradito es el espacio del elemento estático, ¿de acuerdo? Entonces es bueno en la documentación, voy a ponerlo aquí al lado a manera de ejemplo, pero esto debe ir en la documentación. Le pongo el mismo relleno, no tiene líneas, entonces el mismo relleno, y ahí establezco que es para el espacio estático. Mejor agregarle un cuadro de texto por acá, y definimos que es el espacio del elemento estático. Bueno, esto sale así grande porque tengo una aproximación bastante alta a la máquina, como esta escala, entonces por eso. Y insisto, esto es para la documentación, podría ponerse a un lado luego de que tenga todo el plano, y para que quien lee el plano en vicio entienda qué es eso. Esto normalmente no se imprime con colores. Perfecto, tenemos entonces el espacio del elemento estático. Ahora vamos al operario. Tenemos que revisar en nuestro plano dónde es que va el operario, y nos lo llevamos y lo integramos. Hay que atender entonces, como se recomienda la norma 2400, y el operario ubicarse adecuadamente en la máquina. De hecho, para definir exactamente cómo debería quedar, sería bueno, y lo voy a hacer aquí, ir al SketchUp y traerse el operario en 3D y ver cómo interrelaciona, cómo queda en términos de la posición el operario frente a la máquina. Claro, en el trabajo de campo uno va al sistema cuando los operarios están trabajando y hace una revisión del método, hace una revisión de movimientos para poder hacer un mejor ajuste a ese espacio. Entonces aquí lo que voy a hacer es primero poner vista frontal, y voy a importar de la lista de SketchUps que tienen ustedes, ahí está el operario. Le doy a importar, ahí apareció, lo ubico en el piso y hago paneo o hago orbitar una vista isométrica, y empiezo a revisar la posición del operario. Voy a retirarlo un momentito para ver cómo se ve. Aquí lo único es que se me vaya por la línea roja, porque si se va negra puede ser que lo esté elevando del piso. Entonces busco como la línea verde, perdón, es el eje verde. Ahí está, lo movemos para un lado. Este operario tiene algo raro acá, miren que el objeto es más grande en el modelo. Eso lo pueden corregir ustedes, pero háganlo directamente allá donde está el archivo del operario. Puede ser alguna cota que se me quedó por ahí, por eso se ve así. Igual aquí me interesa es la guía tal vez. Me interesa es ver el operario, entonces tener cuidado con esta palanca, pero que en vista superior no se ve. De hecho, la vista superior la tapa esta, que es más saliente, entonces no puedo meter al operario que quede pegadito por acá con esto. Es decir, que por aquí no hay nada más. Por los lados podría desplazarse, teniendo en cuenta este saliente, podría desplazarse por los lados. Por aquí el único obstáculo es esta superficie de posicionamiento de material, entonces también se puede posicionar. No vemos nada más extraño, entonces nos devolvemos a vicio y ahí estaría bien ocupado. Entonces, dice la norma que son 2 metros cuadrados para el operario. Entonces voy a traer un rectángulo, voy a ponerlo por acá
Y aquí pues obviamente que uno toma cinta métrica, va y mide, o aquí utiliza las dimensiones específicas. La idea sería ir por vista, panel de control, tamaño y posición, ahí ya la tengo activa, aquí, la tengo aquí al ladito. Y pues medimos, a ver, vamos a quitarle un momento el relleno para ver cómo se ve el operario, o lo voy a bien enviar al fondo y que se vea el operario. Entonces, voy a quitarle el borde, bueno, dejarle el borde igual se lo cambio de color. Aquí tenemos 1.6 por 0.57. Pues voy a ir al Excel, voy a quitarlo de acá para poder corroborar los cálculos. Entonces, ¿eso cuánto me da? Dice que es, repito, 1.6 por 0.57. Me da 0.92. Es muy pequeño el espacio, entonces recordemos que aquí va a ir inventario en proceso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ampliar esto, tratando de dejar áreas uniformes, por ejemplo 2 metros, parece bien, quedó a lo ancho, y le doy hacia atrás otro poquito. Y quedaría de 2 por 0.77. Eso daría algo así como 1.54, pero este espacio de acá también se puede aprovechar. Entonces podríamos crear aquí, unir esto con un espacio acá, ojo con la máquina que no quede pegado, porque para ahí se puede mover el operario como lo vimos ahorita en el sketch. Uno define una distancia prudencial de 10 centímetros o algo así entre ya los bordes de la máquina y el operario, sobre todo si la máquina tiene algún tipo de vibración y esas cosas, eso hay que revisarlo obviamente en campo. Por aquí tenemos esta área y por aquí sería un poco más pequeña, por cuenta de esta saliente se ve sesgado hacia un lado. Y aquí tendríamos entonces, esta mide 0.65 por 0.27. Todo esto se maneja con aproximaciones, tampoco hay que ser tan exagerados de decir que faltó 1 milímetro o sobró 1 milímetro. Y 0.45, 0.27. Esto me daría en conjunto 1.8 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos parte entonces del diseño. Podremos entonces ampliarlo acá para que quede completo. Me sube a 2.2 y con eso quedaría 1.99, 2 metros cuadrados. Ahora, esto podría ser lo del operario. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner un rellenito celeste y aquí también. De hecho, quitemos esas líneas que se ve feo. ¿Dónde están las líneas? Perfecto. Ahora, daría 1.99, eso da 2 metros, pero ahora nos hace falta algo. Eso no quiere decir que ya terminamos. Porque hay que traer los inventarios, es decir, las cestas o las canastillas donde están los inventarios. Recordemos que hay una galería. Aquí más formas, abro aquí y en el archivo que tienen ustedes de Visio traen el plano y traen esta galería. Entonces vamos a abrir la galería. Ya la han usado supongo para los diagramas de recorrido. Entonces aquí tenemos el recipiente, pero esto está mal dimensionado. Tiene 1.42 de ancho por 1.02 de alto. Recordemos que esto realmente mide 0,4. 0, pongámosle ancho 5 y dice que va a aceptar valor hacer cambios, es que es con puntos 0.5 y 0.4. Entonces ahí tenemos nuestro recipiente para el inventario en proceso. Podríamos colocarlo aquí, el de entrada, y aquí el de salida. Verifiquemos cómo se vería en el SketchUp, porque puede ser que no sea conveniente. Entonces vamos a importar ese recipiente. Archivo, importar, por aquí está recipiente.
Y ya lo tenemos, vista frontal. Recuerden, siempre hay que buscar el punto de fijación que quede en el piso. Vista frontal, vista superior. Y ahora sí lo movemos siguiendo las líneas rectas. Acuérdense, trayectorias rectangulares. Lo mismo hago para el otro lado, le doy mover y con control ya quedó duplicado. Y verificamos a ver si sería buena idea ubicarlos ahí. Parece que sí, podría ser, ¿verdad? Uy, se le cayó la cabeza al operario. Vamos a posicionarlo bien y a panearlo para que no se me pierda la cabeza. Ahí está. Bueno, aquí empieza entonces a jugar usted con el diseño. Ojo, porque siempre terminan preguntando cosas como profesor, y aquí quedó 1 milímetro, profesor, y por qué no 1 centímetro más atrás o más adelante. Entiendan, esto es diseño y el componente del diseño que no es un estándar, no lo van a encontrar en un libro, el profesor no les va a responder. Yo podría decirles, yo prefiero aquí, aquí, y mi justificación sería porque por aquí va a haber un pasillo, voy a poner acá una línea gruesa de no sé cuántos metros, pueden ser mínimo de 1.4 metros, que corresponde al pasillo. De hecho, la voy a marcar de un color bastante llamativo. Por aquí va a ir un montacargas recogiendo, moviendo, o van a ir operarios con carritos. Entonces, desde mi perspectiva personal, ponerlo acá implica que este espacio debe quedar libre para mover esto cuando yo lo quiera sacar y que se lo lleve el operario de transporte o el montacargas. Peor aún, si es montacargas, esto, dejarlo aquí, implicaría que yo debo dejar también pasillo acá, de hecho así, con el concebido inconveniente aquí de que el operario obviamente tiene que tener cuidado cuando el montacargas venga, debe dejar su actividad como debe ser, y esto sería pasillo, y del otro lado también, por cuenta de que la otra caja también estaría aquí. Todas esas explicaciones son mis argumentos, que ustedes podrán tener los propios. El señor jefe de planta que lleva 25 años trabajando en esta planta tendrá los suyos, y lo que se hace es obviamente que si es entre varias personas ponerse de acuerdo, cada quien muestra sus argumentos y al final se decide. Yo preferiría dejarlos así, ya di mis argumentos. Entiendan, esto no son estándares y eso es tanto lo difícil, pero como lo interesante de nuestra ingeniería. Y es que estamos trabajando con elementos que no son estándares y ni necesariamente se convierten en estándares. Esto hace parte del diseño, y acuérdense que el diseño tiene un componente fuerte de creatividad. Claro, entonces a esto le resté estas dos áreas al espacio de la norma, que son 2 metros libres. Podría considerarse que como esto es dinámico, es decir, esto se lo retiran y hace parte de la interrelación del operario, podría no justificarlo, pero sin embargo podría requerir mejor que si le resto estos dos, me había dado 2 metros, 1,9999, esto mide 0,5, perdón, por 0,4 cada recipiente, como son dos, eso da 0,4 de área que se pierde. Entonces quedaría de 1.6 el área del operario. Pues entonces empiezo a jugar con el diseño. Podría, ¿dónde está más angostito? Aquí. Podría ampliarlo un poquitín hacia allá. ¿Cuánto me queda? 2.3 y verifico. Me queda de 1.66, pero este también se agranda. Pasa de 0.27 a... ¿dónde está? ¿Cuál es ese? De 0.27, perdón. Este cambio fue de 0.65 a 0.75. Estaba viendo el que no era 0.75 y le haría falta un pedacito. Entonces, todavía me hace falta 0.3 metros cuadrados, que básicamente los podría completar aquí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a recordar algo antes de continuar ajustando lo del operario. Lo del operario casi que es lo último que se deja, ¿cierto? Entonces, recordemos que también hay que tener en cuenta una norma para cuando yo vaya a acomodar esta máquina con otras. Yo siempre recomiendo que se haga desde aquí, desde donde se hace el diseño específico de la máquina. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar una herramienta acá, de las que están aquí, Estudio de Dimensiones en Ingeniería, y voy a tomar una cota de estas.
Voy a bajarle un poquito al tamaño de letras, lo que pasa es que como tengo un zoom bastante amplio, pues se ve tan grande. Y voy a definir aquí una cota temporal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un rectángulo superpuesto a la máquina. Desde aquí, desde donde empieza la máquina, lo voy a enviar al fondo. Y ahora sí voy a posicionar esta cota. Un punto aquí. Oh, perdón. Desactivo la herramienta rectángulo y el otro punto. Perdón, esta no me gusta porque eso es un lío después para acomodarla. Voy a sacar la horizontal, que eso facilita, no necesito moverme tanto. Un punto aquí donde termina y el otro punto acá y ya quedan 30 centímetros. Entonces lo que necesito, dice la norma que son 80. Si pongo esta máquina al lado de otra igual en el taller, quedarían 40 aquí, 40 en la otra máquina, responde a la necesidad de separar los 80. Ahí tengo los 40, verifico lo mismo del otro lado. Y fíjense que aquí arriba ya puedo mover más esto. El espacio para separación de máquinas implica que de hecho arriba tengo todavía más holgura. Vamos a hacer lo propio por acá. Los 1, quitamos esta cota de aquí, la dejamos aquí, chiquita. Y ahora sí, vamos a este, punto 4. Fíjense que el ajuste lo hago ahora mucho mejor. Hago este acá, y este los acomodo para que quede alineado con lo que es el espacio que necesita la máquina. Entonces, con este ajuste, recalculo el área que quedó para el operario. Recuerden, es calcular esta área que quedó de 24 por 0,77. 2.4, ya lo tengo, eso da 1.84. Le sumo estos dos que son de 0.85 por 0.27, ese da 0.22 metros cuadrados. Y este de 0.65 por 0.27, que da 1.25. Y le resto estos dos, que es 0.4. ¿Cuánto me queda? Entonces, me quedaría 1.85 metros cuadrados. Simplemente le ajusto aquí atrás un poquitín. Esto me quedó de 0.87. 0.9 vamos a ponerlo de 0.9 o 0.8 más bien. No me alcanza 0.9. Entonces aquí pues ya lo ajusto a mano, le digo pues ya no son estos sino 0.9 cerraditos. Lo que les decía, uno cierra, redondea y cierra dimensiones, no pone tantos decimales. Igual 1 centímetro de más, 1 centímetro de menos en planta, pues obviamente no hay mayor problema. La idea es que se pase en esos mínimos que exige la norma. Solamente me falta, recuerden, y quedó lista esta propuesta. Insisto, ustedes podrían hacer una mucho mejor de la que yo estoy haciendo. Me imagino tienen más experiencia en este tipo de máquinas. Pues yo las manejé cuando estudié y luego en un par de trabajos. Aquí tengo un desajuste chiquitito de 1 centímetro, que es cuestión aquí de las cotas. Listo, este sería mi espacio de trabajo para la máquina taladro vertical. El espacio del operario para la tablita de convenciones, espacio operario y listo. Ok, perfecto. Bueno, con eso tendríamos entonces el ejercicio para cada una de las máquinas. Tiene que hacer 6 veces esto, obviamente con las otras máquinas, ¿listo? Bueno, la idea entonces es que usemos una hojita de vicio para tener todas las máquinas. El mismo ejercicio que acabo de hacer, entonces este lo pongo en un ladito y empiezo a trabajar con otra máquina y las voy acomodando en un planito. Esto de las convenciones es para toda la hoja, entonces lo pongo por aquí abajo. Le pongo el rótulo, le pongo aquí qué es eso, entonces vista superior, definición de estación de trabajo para cada una de las máquinas, esa sería la descripción, la escala y todo lo que corresponde a un rótulo parecido a este que iría aquí. Y eso hace parte de la documentación técnica. Ahora entonces para la configuración de conjunto o la disposición de conjunto,
en una hoja aparte y ahí empezamos a hacerlo. Entonces voy a configurarla igual que hice antes con la escala correspondiente. Aquí ya está 1:100 y lo que hago es, y lo mismo para todos los centros de trabajo, me llevo mi maquinita. Control C, Control V y empiezo a trabajar con esta. Voy a quitarle entonces las cotas que aquí no necesito corroborar dimensiones y voy a agrupar seleccionando todo esto, Control G o aquí en agrupar, ¿de acuerdo? De manera que ya tengo mi estación de trabajo. Ahora, yo no sé cuántas máquinas se necesiten, ese cálculo lo hicieron ya ustedes, entonces lo que voy a suponer es que son los mismos cálculos, perdón, que los cálculos me dieron que necesitaba las mismas 6 máquinas. De hecho, ni siquiera voy a hacer eso, voy a hacer con 5, voy a suponer que necesité 5 máquinas. Entonces ahora el cuento es, ¿y cómo acomodo las 5 máquinas? Tengo 2, 3, 4 y 5. Empezamos nuevamente con nuestro ejercicio de armar rompecabezas. Ojo, aquí no hay un estándar, no dice tiene que ubicarlas así, lo que hay son unos criterios para saber si están bien o mal. Por ejemplo, si yo ubico las máquinas, recuerden que ya el espacio de seguridad está definido en la misma máquina, lo que quiere decir que yo puedo pegarlas acá, no es necesario dejarlas con estos huequitos. Pueden ir juntas, pero ojo con esto, yo podría decir, bueno, yo quiero hacerlas así, está ahí y esta que quedó sobrando aquí. Esto generaría una dificultad y es que cuando yo vaya a definir, a poner esto en el plano global de planta, necesito definir el área de pasillos. ¿Y qué va a suceder acá? Pues que tendríamos serios problemas, a ver si esta lápiz me sirve, aquí, quizás con esta canastilla, y eso, por ejemplo, cómo entra un montacargas o cómo entra el operario acá, tendría que pasar por aquí, esto es zona de seguridad, pues se puede transitar, pero no es conveniente, no es conveniente sobre todo dejarlo como que eso es pasillo, porque si el operario tiene que venir a recoger acá, aquí debería considerarse, se llamaría pasillo, con lo que cambiaría la función de uso. ¿En qué momento se puede circular por acá? Que se le cayó algo al operario, ¿puedo pasar un momentito para allá? Pues no hay ningún problema, pase con cuidado. Pero si digo, no, es que ahí tiene que pasar cada vez que tiene que retirar material, se convertiría en pasillo, con lo que esta zona dejaría de existir como zona de seguridad y sería un problema. En otras palabras, básicamente tendría que abrir un pasillo por acá. ¿De acuerdo? Tener en cuenta también que definitivamente aquí habría pasillo. ¿Por qué? Porque hay que recoger esto. Por ahí entra y sale el operario cuando se va a almorzar, cuando llega de la casa, cuando se va por la tarde o en la noche. También por acá, porque el operario tendría que salir por acá, tendría que dar la vuelta por aquí o cruzar por acá para salir. En fin, sería un problema. Y para retirar esto, aquí también debería ir pasillo. Entonces, como que lo que estamos haciendo es generando exagerada necesidad de pasillo, ¿cierto? Todo esto tendría que ser pasillo. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empiezan los análisis. ¿Cómo organizo de manera que no se generen esas dificultades? Pues entonces empezamos a rotar, empezamos a mover, empezamos a reorganizar. Por ejemplo, una opción sería esta. Y este podría resultar más conveniente así. Con lo que, pensando solamente en la estación de trabajo, esto podría ser una buena disposición y la necesidad de pasillo nos quedaría por acá. Aquí, por la entrada y salida de esto, y aquí por lo mismo. ¿De acuerdo? De manera que esta sería una mejor disposición. ¿Listo? Obviamente ya depende, porque es que vuelve y juega. Esto es diseño y este es el componente de creatividad que le permita a usted mejorar el diseño, no para que se vea estéticamente bonito, es decir, ese principio de creatividad para verlo bonito y venderlo, sino creatividad para poder ajustar de la mejor forma la instalación, reduciendo los requerimientos de espacio, maximizando la seguridad. A eso hago referencia. ¿Por qué creatividad? Porque es que esto no está diseñado. Cuando ustedes diseñen lo patentamos y lo podemos vender.
No lo hagan porque eso significa que ustedes se lo van a vender a los compañeros del próximo semestre. Seguramente no les va a servir porque acá las condiciones van a cambiar. Pero la idea es llegar finalmente a ese emplazamiento o a esa disposición de conjuntos. Yo podría decir, ya terminé con mi taller de 5 máquinas de taladro vertical. Hay quienes hacen cosas como esta, por ejemplo. Voy a poner otra versión diferente. Y las establecen en una estricta y rigurosa línea que tiene sus ventajas. Cuando no son muchas estaciones, aquí solamente necesitaría un pasillo. Y eso puede ser viable también. Esa es otra opción. Si la disposición es esta, el área total, aquí viene un pequeño inconveniente. Y es que se pide largo y ancho. ¿De acuerdo? El área realmente requerida sería la suma de estas 2, 3, 4 áreas. Es decir, que sería de 2.4 por 2.9. Es decir, en el Excel sería algo como, bueno, no lo tengo abierto, sí lo tengo abierto. El área total sería para ese recurso que no recuerdo cuál es, creo que es el 3, pues lo que diga el plano, ese es R3, sería la suma de todas estas áreas. Que repito, 2.4 por 2.9 sería multiplicado por 5, ¿no? 2.4 por 2.9 por 5. Eso daría 20.3. Con un pequeño inconveniente. El R3 a mí me da 20.3 metros cuadrados con un pequeño inconveniente y es que el largo, considérenlo, ustedes defínanlo si el ancho sería este y el largo hacia atrás, el ancho tendría dos valores, no sería un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces ahí podríamos poner que el largo es 3 veces esto, ¿cuánto fue que dije? 1.9, 2.9, perdón, y 2.9 por 2, entonces tendría 8,7. Aquí me quedó mal el cálculo del área. Es 2.4 por 2.9, lo calculé mal. Puse 1.4. ¿Qué podría hacer entonces? Aquí. El ancho es 8,7 de un lado, punto y coma, 5,8 del otro. Y el largo, 2,9. Aquí el área realmente es 34.8, he multiplicado mal. Entonces esto lo que significa es que es una forma irregular, ¿de acuerdo? Creo que lo hice al revés. Este es el ancho, este viene acá y aquí 2.9. Insisto, lo que significa que es una forma irregular como la de este. Ahora, si las formas son circulares, queda que, por ejemplo, una máquina tiene esta forma, la otra máquina tiene esta forma y queda por acá. Ojo que el área tiene que ser ahora sí el rectángulo que circunscribe. ¿Por qué? Porque es que lo irregular es en la máquina y no en la cantidad de máquinas. Aquí lo irregular es el taller porque quedó como una L por cuenta de que una máquina quedó así. Pero si es que es una máquina que tiene forma irregular, esto sí es preferible tomarlo como área rectangular. ¿De acuerdo?